Amén, muy bien, gracias al Señor y gracias a ustedes también, ¿verdad? Por querer estar y sobre todo por ser, que eso es importante. Aunque hay una disyuntiva así, ser o no ser, que ahí es donde está el problema, decía un cómico cubano, pero estamos aquí y si estamos es porque somos, ¿no? Entonces, después de este trabalengua, hermano, la cara del pastor se quedó como diciendo, y ese enredo que han hecho. ¿Ser El o no problema, ser? hermano, que usted no sabe que hoy vengo en modo metralleta, hoy vengo en modo M16, así que aguántense y apriétense los cinturones que aquí voy, va a despegar, como dice la aeromoza. Compañeros del vuelo 32, abróchense los cinturones que el hermano Pedro va a comenzar. Así que, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos regalas, oh Señor, de poder, Señor, alabarte, poder bendecirte, adorarte en espíritu y en verdad. Y también, Señor, poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Como estábamos escuchando en esa administración de nuestra hermana Iglesia, donde decía nos guste o no nos guste, Señor, la palabra, Señor, tiene un objetivo, un motivo principal y es para aquel que tú le envías, Señor. Así que háblame a mí primero y a mis hermanos también. Así que en el nombre poderoso de Jesús, hazte presente en este lugar y en esta plataforma, aquellos que nos ven ahora y también en diferido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a repasar un poquito. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de la gratitud y el tema le pusimos como nombre dando gracias a Dios en todo. Y esta es la segunda parte y con amplias posibilidades de llegar a la quinta. Estamos tremendo nosotros con esto de la serie. Así que dando gracias a Dios en todo, y esta es la segunda parte, vamos a repasar un poco. Pues dijimos que el significado de gracia dice que era que la gratitud viene del latín gratus, que significa placentero, agradecido, que a su vez tiene la raíz en gratia, que quiere decir favor, cualidad y placentera. Fíjate cómo voy, estoy aprovechando que la hermana Delia no está traduciendo y estoy corriendo. Así que dice que tiene una cualidad placentera, o sea, que no hacemos las cosas por obligación, sino hay placer en lo que hacemos. Eso aprendimos la semana pasada con este significado de gracia, o sea, de ser agradecido, ¿no? De gratitud. Y vimos que lo contrario a ser agradecido es ser ingrato. Y el diccionario Webster define la ingratitud como olvido o pobre agradecimiento por la bondad recibida. También puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene o lo que se ha recibido. La gratitud expresada es también, perdón, la gratitud no expresada también es ingratitud. Por eso es tan importante muchas veces cuando yo les recomiendo mucho a las personas cuando le doy consejo, ¿no? Le digo, mira, ¿sabes qué? Y pasa mucho en los matrimonios también que dice, bueno, por él sabe cómo yo soy, yo no tengo que agradecer. Digo, sí, sí, sí es importante agradecer, sí es importante esa parte afectiva que tu cónyuge, tu hermano, tu pastor, a toda tu jefe, que él pueda recibir y percibir de verdad que tú estás agradecido con él. O sea, que no va solamente con decirlo, sino también con hacerlo, porque hay veces podemos decirlo y no hacerlo, y en realidad se queda en el aire, pero si lo decimos y lo hacemos, entonces está completamente o está completo, ¿verdad? Esta acción de ser agradecido. Yo comparo mucho la gratitud con la fe. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Pues la gratitud sin demostrarlo también es muerta. Pues podemos decirlo, pero si no lo demostramos, entonces definitivamente no estamos siendo agradecidos. Porque puedes decir, hay un dicho que dice, pues las palabras se las lleva el viento. Pero cuando realmente confirmamos que somos agradecidos, es cuando dice Santiago, ah, no me digas que tienes fe, sino que ahora obras, ¿verdad? Para que tú muestres lo salvo que tú eres. Así que ese es el significado de ingratitud. Entonces también hablamos del pueblo de Israel, no sé si se acuerdan, que como ejemplo vimos el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Aún conociendo a Dios como lo conocía, lo tomamos como ejemplo y también hablamos un poco de la iglesia actual, de cómo viendo las maravillas y los milagros de Dios en aquel tiempo, pues en realidad cómo no apreciaron lo que tenía, ¿verdad? Y eso también forma parte de la gratitud, de poder apreciar, sea mucho o poco, lo que tenemos e inclusive hasta lo que no tenemos, porque sabemos que está en las manos de Dios y Él nos lo da cuando Él sabe que nos conviene. Porque hay veces
pedimos como niños, ¿verdad? Señor, dame, Señor, quiero, el Señor no tengo, pero el Señor te dice, pero si te doy y te pierdes, pues entonces prefiero que a su tiempo, ¿verdad? Como dice la Biblia, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, si es su voluntad, Él nos lo da. Nosotros como niños caprichosos decimos, dame, dame, quiero, pero Él sabe cuándo no lo das. Así que, según la buena voluntad de Dios, entonces, no somos como el pueblo de Israel. En este caso, somos una gente, somos cristianos agradecidos. Entonces, también hablamos del caso de Zaqueo. No sé si se acordarán de que Zaqueo, el Señor fue a la casa de Zaqueo y dice que por cuanto Zaqueo tuvo un encuentro con Dios, entonces este retribuyó, ¿verdad?, por el daño que él había hecho, porque había robado. Recuérdense, Zaqueo era un publicano de aquella época donde era muy mal visto, era como era un cobrador de impuestos, lo que le llamamos los taxes hoy, y los israelitas en aquel tiempo no les gustaba mucho que le sacaran el billete del bolsillo. Entonces, vimos el caso de Zaqueo, donde Zaqueo dice, bueno, por cuanto robé, ahora cuadriplico todo lo que robé, aquel que me le robé, le doy más. Y entonces vimos que eso es un acto de gratitud, el cual hay una cualidad placentera. Ahora dice, estoy convencido, hay convicción, que por cuanto el Señor me dijo, me hizo ver todo lo malo que había hecho, entonces por gracia doy lo que Él me dio. O sea que somos mayordomos, no tenemos nada o no damos nada que Dios no nos haya dado primero. Pero en esta ocasión quiero hablarles de la gratitud, pero desde otro ángulo. Quiero hablarles de la gratitud como un acto o como expresión de amor, fe y obediencia. Y mire esto qué lindo. Busqué el significado de expresión y dice que viene del latín expresión. Una expresión es una declaración de algo para darlo a entender. ¿Viste? Lo mismo que estábamos hablando arriba. Darlo a entender, pero puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal. La expresión dice que permite exteriorizar el sentimiento. O sea, no se queda adentro, sino que se hace, se metaliza. Entonces se hace un hecho en el mundo material. Dice, o idea cuando el acto de expresar trasciende, ahora sí, en la intimidad del sujeto que convierte en un mensaje que el emisor transmite a un receptor. Y esa es la expresión. Hay un dicho muy lindo que dice que si tu vida no tiene un mensaje, entonces tu mensaje no tiene vida. Y es una expresión muy linda porque es el testimonio de nosotros lo que habla como expresión. Y esto es lo que vamos a ver ahora. La expresión de amor como gratitud. Y no sé si se acuerdan que hablamos el miércoles pasado, tocamos un poco la historia de José, cuando le dije que mira qué agradecido había sido José, cuando en realidad, aún teniendo toda la autoridad, el faraón le dijo que nadie iba a mover ni un pie ni una mano en Egipto si José no lo quisiera. Sin embargo, José era tan agradecido que cuando los hermanos y su padre van a, la casa, a morar en la tierra de Egipto, él le dice, mire, faraón, conozca a mi padre, conozca, o sea, no tenía que decirle al faraón que aquellas personas, su padre, o sea, su familia, su padre y sus hermanos iban a morar ahí. Sin embargo, por agradecimiento va y le dice, aquí está mi padre y mis hermanos, ¿puedo? Y él le dice, pues claro que sí, no te preocupes, usted puede, a usted Dios lo puso, son buen cubano. Yo parafraseando le dice, tranquilo, esto es tuyo aquí, pues, José. Sí, vamos a ver la historia de José desde un punto de vista, desde un ángulo de amor. Porque cuando hay veces pensamos, y esto lo explicamos un poco el miércoles pasado, cuando hay veces pensamos en agradecimiento, pensamos en todo lo que Dios nos da, o pensamos en lo que muchas veces creemos que merecemos. Ah, bueno, entonces Él me dio este pomo de agua, pero me lo dio porque yo tenía sed y por cuanto tengo sed me lo merezco. Así en metro pesado yo con personas hace un tiempo, me encontré una persona así y me decía, primero como yo y después comen los demás. Bueno, ¿y qué vas a comer? No, todo lo que hay aquí, si sobra algo, se lo comen ustedes. Y yo decía, wow, increíble. Eso es creer realmente que la persona se lo merece todo, ¿verdad? Pero veamos por qué, por ejemplo, como dijimos la semana pasada, por qué una persona debería de ser en los problemas, en la prueba, por qué debería de ser agradecidos. Y de cierta manera dijimos que claro, que una persona puede ser agradecida en la prueba porque aprendió y ahora le puede decir a otros, ¿verdad? Lo que Dios hizo en su vida. Pero miremos la perspectiva de José. Vamos a adentrarnos un poco en su historia. Primeramente, José fue un hombre que desde chiquito, desde joven, desde niño, tuvo que lidiar con la envidia de sus hermanos. No sé si se recordarán que su padre
le hace una túnica, porque él era uno de los hijos, bueno, era el hijo amado en ese entonces, ¿verdad? El cual era el niño de la vejez de Jacob, y le hace una túnica bella y se la regala. Y desde entonces levantó una gran envidia por causa de la túnica de sus hermanos y tuvo que lidiar inclusive con que ellos, bueno, le hicieron una trampa, lo echaron en un hueco que hicieron y engañaron los hermanos a su padre porque no querían que José estuviera ahí porque él era el preferido de su padre. También tuvo que lidiar e inclusive, ¿verdad?, con la incredulidad, ¿verdad?, y la desconfianza de su mismo padre. No sé si se acuerdan cuando José tiene el sueño de los manojos que se levantan y el padre le dice, pero ¿será acaso que nosotros tenemos que inclinarnos delante de ti, José? Empezaron a menospreciar a José. Entonces José tuvo que pasar por eso también. José tiene que trabajar duro, hermano, desde la esclavitud, porque los hermanos lo vendieron y tuvo que trabajar primero a un hombre que no le conocía como esclavo y también tuvo que lidiar con la tentación de que la esposa de Putifar, o sea, el general, el centurión de aquel tiempo, se enamoró de José y quería tener una relación sexual con él. Y esto lo vemos así y pareciera que es muy trivial, pero pensemos, porque hablamos también de las tentaciones. Es más, hoy en la mañana, orando con nuestra hermana Eridania, que tuvo muy buena oración, oramos de eso, porque creemos que somos personas, que somos falibles, que fallamos, o sea, que tenemos que lidiar con eso, tanto hombres como mujeres. Muchas veces pensamos, vemos y hacemos cosas que no le agradan a Dios. Sin embargo, a veces digo yo que la iglesia, ¿no? En realidad, no, hablando en general, ¿no? Desde los púlpitos muchas veces no se predica o no se deja ver por una falsa santidad de que todas estas cosas son que pasan en la iglesia en general. Lo que pasa es que no se dice por qué razón, porque, oh, hermano, ¿cómo va a ser un cristiano nacido de nuevo? ¿Cómo puede ser que pueda pasar por esa tentación? Santo, aleluya. No nos damos cuenta que realmente somos hombres y mujeres que somos débiles. Jesús lo dijo, oiga, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne siempre es débil. La carne no quiere someterse. Como dice la canción esa, ay, Dios mío, ayúdame a poder controlar mi lengua. No sé si saben. Entonces, es así. Por eso el proverbista dijo que el ojo no se cansa de ver, ¿verdad? Y la lengua no se cansa de hablar. Eso no es para nadie en particular, eso de hablar, pero la lengua no se cansa de hablar. O sea, lo que está queriendo decir el proverbista es que somos hombres y mujeres que sin Dios, como dice el pollito, le dijo el huevo, estamos fritos. Entonces, José tuvo que pasar también por ese tipo de situación. Trabajar en un general que creía en cosas diferentes. Imagínese usted, como yo puedo ver, hace poco fui a un lugar donde tuve que sacar una idolatría tremenda, donde tuve que sacar una oscuridad en una casa y todo esto estaba lleno de santos y aquello fue terrible, el Señor se glorifica, pero imagínate tú, José, que tenía que haber vivido porque los egipcios son politeístas, que tenía que vivir con aquellas imágenes donde un judío no podía inclusive ni inclinarse, no podía hacer ni la venia delante de nadie, imagínate tú delante de un ídolo y que tuviera que someterse inclusive a todas esas cosas. ¿Cómo José pudo haberse sentido, hermano? José tuvo que inclusive sufrir cárcel injustamente y peor aún, después que ayuda a un copero, se le olvidó que José existía. Y hay veces no vemos la historia como tal porque le pasamos por arriba, pero también contemos que José era un joven, hermano. José posiblemente, yo no creo que llegaba, tenía diez y tantos años, 10 y pico de años, yo no creo que llegaba a 20 años. Imagínese usted un joven sometido a esa presión de esclavitud y sobre todo culturalmente a aceptar lo que él en realidad no creía. Pero en realidad hubo algo, ¿verdad? En José hubo beneficios y ahí es donde está el hombre agradecido y podemos ver la expresión de amor en José, gracias a Dios. José desarrolla, hermano, en ese tiempo sus dones, como por ejemplo cuando interpreta los sueños del panadero y el copero del faraón. ¿Qué tal si José no hubiera pasado por eso? Quizás tú crees que pudiera haber desarrollado ese don que Dios le dio de interpretar los sueños. Por ejemplo, todos nuestros hermanos que fueron a Guatemala, cuando fueron, oraron, quizás a lo mejor se salieron demonios, como posiblemente experimentaron lo que hace años, ¿verdad? No han experimentado aquí. ¿Y por qué
Dios hay veces nos pasa por la necesidad, hay veces por la incomodidad de una cama chiquita, de no tener comida, de levantarnos temprano, de tener que orar, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios lo que quiere hacer ver que la esencia, ¿verdad? Lo más importante está en esos momentos. O sea, en el momento donde te sometes a todas estas cosas, empiezas a despojarte, por decirlo de alguna manera, de todo aquello que tú creías que era lo más importante para tu vida y te das cuenta de la esencia de verdad de lo que existe en el mundo y tú dices, wow, y quizás posiblemente te acuestas en esos lugares y te levantas menos cansado que aquí que tienes 2 colchones, 4 almohadas, aire acondicionado. O sea, miremoslo de esa manera. ¿Por qué? Porque primero el cuerpo es mal agradecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre quiere más. Ve comida, quiere más comida. Se comió un pan, quiere tres. Quiere aire acondicionado, ahora tiene más frío, tiene más calor, perdón. Entonces, pero cuando nos exponemos como se expuso José, tú dices, qué increíble, a lo mejor si hubiese orado por aquí en Miami, jamás el demonio hubiese salido. Pero mira aquí, los demonios corren. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, como hace poco estaba hablando con el hermano Javier, que me decía, no, hermano, pero era diferente, porque nosotros nos levantábamos orando, nosotros orábamos en el desayuno, orábamos en el almuerzo y sentíamos la presencia de Dios en todos los lugares que estábamos. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? La diferencia es que estás más propenso, estás más expuesto, ¿verdad? Al mundo espiritual, porque lo material en ese momento no vale nada. Entonces, eso le pasó a José. Desarrolla sus dones, ¿verdad? También José se da cuenta, hermano, de la mayordomía, de buen administrador que él pudo ser, por cuánto pudo haber hecho a lo mejor con tan poquito, y por eso fue que prosperó. ¿Quieres prosperar en tu vida? Entonces tienes que ser buen mayordomo. ¿Quieres prosperar en tu vida? Entonces tienes que ser agradecido, independientemente de la circunstancia donde te encuentres, porque así como José o como Dios lo hizo en la vida de José, lo puede hacer en tu vida. O eso no lo puedes dudar, pero Dios está buscando corazones agradecidos. ¿Para qué? Fíjate que inclusive no es ni para Dios, es para ti, para mí, es para que te desarrolle, es para cuando te pares poder decir, wow, yo sí tenía madera. Wow, Dios, gracias por lo que hiciste. Gracias porque ahora sí entiendo la realidad de la vida y tu propósito en mi vida. Gracias, Dios, por haber hecho lo que hiciste. O sea, esa fue la vida de José, hermano. Quiere decir que si José no hubiera pasado por todo eso, entonces José no hubiera experimentado, vivido o superado todos los obstáculos que venció. Y en todo eso, gracias a Dios, lo vivió. Pero sobre todo, hay algo que me llama mucho la atención. Porque sí, estamos viendo la parte física y todos los trabajos que pasó José, pero ¿qué tal la parte espiritual? Y aquí voy para ti y escucha lo que dice el Espíritu a tu vida. Cuando José se encuentra con los hermanos, ¿verdad? Que fue de imprevisto, que vio que estaban deteriorados y tenían hambre, cuenta la Biblia que José siente como una especie de reserva y le cuenta a su amigo y le dice, esos son mis hermanos y con mucho dolor, hermano. Dice que José de cierta manera tenía una falta de perdón. Sin embargo, cuando José los ve, tanto a ellos como a su padre, y ahí está la historia, que la pueden ver, está en Génesis, a partir del capítulo 37 en adelante, no lo vamos a leer, yo tengo todos los versículos aquí, pero no lo vamos a leer porque tengo muchísimos, y yo sé que Dios te va a hablar. Entonces, lo mejor que pasa aquí, hermano, es que cuando José se encuentra con su hermano, automáticamente viene el viejo hombre y le dice, no lo perdones, este es el momento tuyo de castigarlo. Pero ahora, ¿por qué no le haces lo que ellos te hicieron? No se lo merecen. Y ese es el diablo que es sucio y que constantemente te está hablando al oído. ¿Por qué? Porque no te deja perdonar. Ah, pero si el hermano me hizo esto la semana pasada, ¿lo debo de perdonar? No, hácelo tú. 100 veces más. Mira, la ley de talibán, ojo por ojo, diente por diente. Pero viene Dios y el Espíritu Santo con su susurro pasible y le dice, perdónalo, ámalo. Y ahí es donde está la expresión de amor, ¿verdad? En la gratitud de José. Aún sabiendo que había pasado por tantas cosas espiritualmente, José dijo, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar con esto por dentro. Mi corazón tiene que estar limpio. Yo tengo que amar porque yo sé lo que Dios hizo por mí. Y por cuanto Dios me salvó, me sanó mi corazón, ahora entonces yo los voy a perdonar. Ahora yo limpio mi corazón. Pero ahora voy a ser mejor que ellos. Ahora le voy a dar más. Y eso es lo que construye un corazón que tiene una expresión
amorosa. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se concreta el concepto de la gratitud, ¿verdad? Una cualidad que es placentera, porque ahora no tengo nada en mi corazón, ahora no le guardo nada. Por eso yo le digo a la gente, muchas veces, y sobre todo con amigos míos que tenían muchas peleas en la infancia, me decían, me gusta ser tu amigo porque en realidad nosotros nos caemos a piñazo hoy, a piña, como decimos en Cuba, y después estamos hablando, porque claro, y eso es lo que quiere Jesucristo, que tengas un corazón como niño, perdona, ama, levántate como José y dir, se pasó, ¿sabes por qué? Porque eso me va a dejar anclado en el pasado. ¿Y sabes qué pasó? Después que José actuó como actuó, hermano, sus generaciones, los hijos de sus hijos fueron un país próspero y la promesa de Abraham se cumplió en José y en sus hermanos. Y por eso el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Tiempo después pudo cumplir su promesa y su trayectoria, porque hubo un hombre de Dios que se paró y dijo, ¿sabes qué? Se acabó espiritualmente. Yo no me quedo con esto. Señor, te lo entrego porque tuya es la venganza y sobre todo la justicia. Gloria sea al Señor. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor te está hablando hoy, pero el Señor te dice, si eres agradecido, entonces ama. Y si ama, entonces ser agradecido, ama más en el nombre de Jesús. Así que aquí tenemos a José, ¿verdad? Siendo grato porque era amoroso. Y ahora vamos a hablar un poquito de la gratitud, pero como una expresión de un acto de fe. Vamos a ir, bueno, primero hermano, primera de Pedro 4:8, y esto tiene que ver con José. Dice así, por sobre todas las cosas, ámense intensamente uno a los otros, porque el amor, ¿qué es lo que hace? Cubre multitud de pecados. Y eso lo sabía José. Tengo dos opciones. O le hago lo que me hicieron conmigo y tomo la venganza por mis manos, o lo amo y perdono lo que me hicieron y Dios perdonará su pecado. Como Jesucristo le decía, ¿quieres ser sano? Sí, ser sano, pero sobre todo vete y no peques más. Eso es amor. Le estaba diciendo, te amo, pero te perdono. Por eso los fariseos no podían entender, pero ¿cómo tú siendo hombre puedes perdonar el pecado? Ah, para que vea que el Hijo del Hombre tiene poder, entonces levántate y anda, pero sobre todo tus pecados te son perdonados. Y ese es el amor. Estaba hablando una persona, ayer creo que fue, y me dice, pero ¿cómo Dios va a ser agradecido? Dios no tiene nada que agradecer. Dígole, no, Dios es la esencia de la gratitud, porque Dios es amor, porque de tal manera ama a Dios al mundo, que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, fíjate, Dios te ama tanto, que Él te ama primero, pero cuando tú le correspondes, entonces Él empieza a hacer cosas por mí. Eso es gratitud, hermano. No tiene nada que agradecernos, pero nos agradece. ¿Por qué? Porque te ama. No te debe nada, esa es la diferencia. Hay mucha diferencia en estar agradecido que ser agradecido. Y ese es nuestro Dios, agradecido en todo. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos agradecidos, que le correspondamos así como Él nos corresponde a nosotros. Así que veamos, hermano, primera de Pedro 1, primera de Pedro 1, 6, 7. Y aquí vamos a ver la gratitud como una expresión de fe. En esto se alegran a pesar de que ahora sí es necesario que estén afligidos momentáneamente. ¿Se dan cuenta? La base, José. ¿Cómo actuó José? Afligido por el momento, pero ¿qué sabía que su estado postrero iba a ser mejor? ¿Por qué? Porque creyó. Y entonces ahora porque creyó, agradeció y se le cumplió lo que él sabía por fe que Dios le iba a dar en su tiempo. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, para que la prueba de su fe, dice, fe más preciosa que oro, que parece, aunque sea probado con fuego, sea ya digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué, hermanos míos? ¿Por qué la expresión de gratitud es fe? Esto es sencillo. Oramos por la mañana. ¿Qué dijimos? Señor, por ejemplo, lo que me pasó, por lo que yo oré, que fue un poco sobre la identidad de género, un poco sobre los sacerdotes y el rol por lo cual estaban apartados. Entonces, la oración mía debería haber sido, gracias, Señor, gracias porque lo que yo te pedí en la mañana, yo sé que cuando llegue su tiempo, tú me lo vas a dar. Y eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por lo que ya yo le pedí a Dios y yo sé que va a ser en mi vida, porque Dios no miente y esas son sus promesas, sí y amén. No por mis caprichos,
porque yo me encapricho, yo soy un hombre, yo doy perreta, pero el Espíritu Santo dice que intercede, porque nosotros no sabemos pedir y abogado tenemos en el cielo con el Padre. Mira esto, qué lindo, hermano. Tienes un Dios en todo su esplendor que intercede por ti, ora por ti, te perdona, te agradece, te ama y lo único que quiere es que tú le correspondas. ¿Acaso ese no es un Dios maravilloso, lindo y verdadero? ¿Dónde búscame un Dios que sea así? No existe. Por eso, hermano mío, yo me glorío, como dice Pablo, dice, si me glorío en Cristo, en la gloria, en su gloria, en su sangre. ¿Por qué? Porque lo que él hizo por mí no lo puede hacer ni lo hará nadie. Y por eso marcó un antes y un después, 2000 años antes. Jesucristo fue a la cruz por mí. Qué alto ese de amor, hermano. Entonces, fe, fe. Cuando somos agradecidos, mire, hermano, usted quiere ver otra dimensión, sea agradecido y verás como las puertas del cielo se abren. Eso es fe, agradecido. Señor, yo sé que tú lo hiciste. Señor, yo sé que ya tú lo cambiaste. Señor, yo sé que ya tú lo sanaste. Señor, yo no tengo miedo porque yo voy contigo. Mira lo que dice la palabra, hermano mío. Dice la palabra en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice así, mira esto qué lindo. Por nada estéis afanosos, sino sean, mira, conocidas que vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahora escuche esto, aquí está la clave. Ponga la lupa. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y ahora, mira lo que va a pasar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones como guardó el de José, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero usted creyó. Yo creí y te di gracias. Y eso es, de eso se trata, hermano. De eso se trata. Mire esto, le voy a hacer una historia rapidito. Dice, hablando de Guatemala, hoy estaba escuchando un maravilloso testimonio de un evangelista que va a Guatemala. Escuche esto, hermano, que esto está poderoso y fue comprobado. Va a Guatemala y está en medio de una campaña y se encuentra una señora mayor, dice que tenía como ya 70 años por ahí. Y dice que esta señora, cuando se acaba el culto, él estaba hablando, escucha esto, hermano, de las promesas de Dios. Y le dice, la señora le dice, por favor, puedes ir conmigo a mi casa. Y él le dice, está bien, señora, pero dice que él se decía por dentro, tengo tremenda hambre, estoy en ayuno desde por la mañana, no he comido nada. Y dice que la señora iba caminando, vivía relativamente cerca de donde se congregaba. Pues resulta que se la lleva a la casa, se lo lleva a él a la casa, el evangelista, perdón. Y dice que cuando llega a la casa, le empieza a hacer una historia y le dice, mira, yo le quiero dar gracias a Dios porque cuando yo era joven, literalmente yo tuve una visión. Y le dice ella, para mí, yo tuve una visión que era el mismo Espíritu Santo que me estaba hablando. Y él le dice, bueno, pero cuénteme, hermana, ¿cuál fue la visión? Y dice, bueno, yo era infértil y el Espíritu Santo me dijo que iba a tener 5 hijos. Y le dice, bueno, hermana, pero me imagino que tienes los 5 hijos. ¿No? Y dice, sí. Y dice, pero bueno, ¿y dónde están? Y dice, bueno, aquí está el primero. Y era un muchacho relativamente joven, pero ya tenía alrededor de 30 y tantos años. No estoy muy seguro de la edad. Y dice que le enseña a 4. Y le dice, sí, pero aquí te falta uno. Y le dice, bueno, el quinto está en Alemania. Pero lo que sucede es que tú hablaste de las promesas de Dios hoy y de creer lo que él prometió y dijo, pero mi hijo, no, el que está en Alemania, no se ha convertido. Sin embargo, la promesa de Dios es que cuando yo vea a mi hijo convertido, yo voy a morir. Y le dice, bueno, hermana, está bien, entonces esperen Dios a que Dios le cumpla sus promesas. Si él se lo dijo, él lo va a hacer. Entonces le dice, no, espérese, porque de ahí sale el pastor que se va conmigo a la casa y le dice, no, hermano, usted no ha entendido. Mire, el hijo que falta es este que está aquí, mire lo que al lado. Y dice, sí, pero ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el problema? No cree, dice, no, él no cree, pero le voy a hacer una historia. Mi hijo hace unos años estaba en Alemania y ahí cogió una enfermedad, adquirió una enfermedad, el cual se murió. Pero la voluntad de nosotros era de que se pudiera enterrar aquí en Guatemala. Y por varios problemas de papeles se demoró un tiempo. Y dice que
gracias a Dios lo pudieron traer a Guatemala. Y cuando lo traen, dice que estaban en el sepelio, en el velorio, no sé cómo le llamarán ahí en Guatemala, hermano Fabricio, si usted me puede corregir. Y entonces dice que en ese momento, cuando le están trayendo al hijo, ¿verdad? Que se lo están entrando, dice que la señora sale con un machete, literalmente, hermano, y le empieza a dar a la caja y le dice, tú sabes que desde chiquito tú has sido muy malcriado, ¿verdad? Tú sabes que yo te he hablado a ti de que tú tenías que haber conocido a Dios. Tú sabes, y el evangelista está recibiendo todo, y dice, pero ¿qué pasó, hermana? Y dice, no, que él se levantó y resucitó porque Dios lo prometió. Y dice, ah, bueno, hermana. Y entonces, ¿cuál es el problema? Y dice, no, que el desgraciado todavía no se ha convertido y por eso lo traigo, porque yo no me quiero morir, pero si él se convierte hoy, aunque se cumpla la promesa, yo le voy a dar gloria a Dios, porque si él me lo prometió, yo se lo creí y yo le voy a dar gracias a Dios adelante. Así que repite conmigo y dice que en ese entonces el hombre se convirtió. Aún, hermano, habiendo resucitado, ese hombre no quiso creer. Pero entonces ahí es donde está la promesa de Dios. Y él se lo prometió. Y dice a la mujer, ¿sabes por qué? Yo sí sé que, se va a prometer, que él se va a convertir, porque ya yo le di gracias a Dios, porque mi hijo yo lo veo convertido. Y en ese momento dice que le dio gloria a Dios. De hecho, cuenta el testimonio que la señora, todo el que va, todo el predicador y sobre todo aquellos que son famosos que van a Guatemala, la van a ver a ella. Tiene fotos de Cas Luna, de Diego Maldonado, de todas aquellas personas que supuestamente son famosos. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso, hermano? Y esa es la diferencia de lo que le dije, le estaba comentando la otra vez. No hay diferencia del Dios de Guatemala, de Honduras, de África, de Cuba, de Nicaragua, al Dios de aquí. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Seamos agradecidos, creamos que lo mismo que hizo allá lo puede hacer aquí y lo va a seguir haciendo. Él es todopoderoso. Tú no cantas, Él es todopoderoso, Él es grande y majestuoso. Entonces, no solamente que lo vamos a cantar, sino que lo vamos a creer, que vamos a dar gracias a Dios. Por eso te invito, te motivo a que cuando salga, así como esa señora le crea, y usted no se pare, póngale la mano arriba a alguien y dígale, gracias Señor, porque en este momento lo sanaste. Gracias Señor, porque en este momento se convirtió. Yo lo creo, yo lo veo así. Gracias Señor, porque mi matrimonio, mi familia, mi iglesia va para adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Y yo lo creo. Por eso la fe, ¿verdad? En expresión, o sea, la fe, dando gracias, ¿verdad? También es una expresión de la fe, es una expresión de gracia. Amén. Así que por eso, ahí aquí es donde está lo otro. Si en realidad damos gracias porque creemos, ¿por qué usted cree, hermano, que cuando la Biblia habla de dar gracias, cuando usted entra a la iglesia y con acción de gracias? ¿Por qué? Porque cuando usted va a la iglesia hay algo que se desata en el mundo espiritual que es diferente. Mira, la iglesia habla, la palabra habla de estar unidos. La palabra habla de que hay poder cuando te congrega. Algo pasa cuando dice la Biblia que alabamos al Señor. ¿Cómo dice la Biblia que adoremos al Señor? Con cánticos espirituales, ¿con qué? Con oración. ¿Pero qué, con qué más? Hermano, con acción de gracia. Por eso cuando entramos a la iglesia y le decimos, gracias señores, porque ya usted ha recibido lo que Dios tiene para ti. Dios te escuchó y por eso cuando usted entra por sus atrios con acción de gracia, usted le está diciendo, lo recibo, esa palabra es para mí, por eso te voy a adorar, Señor, por eso que por fe yo te voy a dejar todo lo que impida poder adorarte. Por eso yo te invito cuando usted vaya a la casa de Dios, vaya al frente, ore, dígale, gracias Señor, porque hoy va a ser un día extraordinario. Cuando se levante su trabajo, dígale, gracias Señor, porque yo sé que ya tú me bendeciste. Gracias, Señor, porque ya yo sé que tus promesas están cumplidas. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Créelo. Ponlo en práctica. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, voy a poner el aire porque ya estoy caliente. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya lo han recibido. Todo lo que estén pidiendo en oración, lo obtendrán. Por eso les digo, hermano, cuando usted se levante a interceder, sea ferviente. Usted órele como quien recibe
No tenga miedo, no importa quién lo critique. Usted cuando ore le diga, Señor, yo sé que el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquel que hizo milagros antes, aquel que sacaba agua de una peña, porque no fue Moisés quien sacó agua de una peña, sino fue Dios quien le dijo, dale, y él lo hizo. Ese mismo Dios está en tu vida. Ese mismo Dios va a hacer grandes cosas, pero tú tienes que creerlo. O dice Marcos 11:24, crean que ya lo recibieron, todo lo que pidan en oración y lo obtendrán. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, aleluya. Y finalmente, vamos a ver una expresión de agradecimiento en la obediencia. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver la obediencia con la gratitud? Y está claro, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios, cuando nos separamos de Él y no somos obedientes? Eventualmente Dios siempre está ahí, porque hay personas que dicen, no, pero Dios se apartó de mí. No, no, nosotros nos apartamos de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. ¿Por qué? Porque no estamos en el propósito. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 1.000.000 de veces santo, si no tiene en número para decir cuántas veces lo es. Sin embargo, como decía Agustín de Hipona, cuando más me acerco a Dios, o sea, cuando más hago el propósito que Dios me dio, más me acerco a Él porque camino en santidad. Entonces, la obediencia es como un boomerang. Piensen en esto. Usted es obediente, miremoslo de un punto de vista, por ejemplo, digamos los 10 mandamientos, ¿verdad? No robarás, no matarás, ¿verdad? No adulterarás, bueno, cualquiera que sea. Amarás, como dijo el Señor, un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a los otros, que al final no es un nuevo mandamiento, sino que estaba reiterando, ¿verdad? El gran mandamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando tú eres obediente? Mira, hermano, esta palabra va para ti. Hoy Dios te está diciendo, agradeceme, ser obediente. ¿Y tú crees que es lo que pasa? Cuando eres obediente como el boomerang, te va a ir bien. ¿Por qué te va a ir bien, hermano? Porque estás en el propósito y en la voluntad de Dios. Mira lo que dice Proverbios 10:17. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la reprensión, o sea, la disciplina y la obediencia, hace errar. ¿Te das cuenta? Entonces, quizás a lo mejor muchas veces pensamos, mira, contextualicemos esto. En el Antiguo Testamento habían algunas cosas que ya nosotros no tenemos que cuidarnos de eso, ¿no? En el punto, por ejemplo, como en la comida que decía, porque Pablo después dijo que comiéramos, ¿verdad? Si no hacemos tropezar a otra gente, a los que no, a los débiles en la fe, ¿verdad? Que comiéramos con cuidado, ¿verdad? Que no fueran sacrificados los ídolos y por ende. Pero el punto es este. En el Antiguo Testamento, Dios le da al pueblo de Israel una serie de animales que eran impuros. Cuando tú ves que Dios le dice al pueblo de Israel, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, posiblemente tú puedes pensar y decir, pero qué egoísta puede ser, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios no deja que disfruten de un buen puerquito? ¿O por qué no le deja que disfruten de los camarones? O sea, de los... Entonces, tú te das cuenta de algo. Es que Dios se lo dice por algo en específico. Primero, en el caso del cerdo. El cerdo era un animal que se comía las, como las vísceras de los otros animales que se sacrificaban. Era como un carroñero, como lo es el halcón, como lo es el águila, ¿verdad? Como lo es el sanícaro. Entonces, no podemos entender de que Dios no nos dice algo por un propósito específico, es por capricho. Porque a Dios se le ocurrió y dice, pues no comas poquito en aquel tiempo. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo poco se usaba para lo que ellos lo usaban. Y así fue con algunas otras leyes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay veces no es lo que tú dices, sino como lo dices. Entonces, ¿qué es lo que te estaba diciendo Dios? Bueno, yo no te estoy diciendo que tú no te lo puedas comer. Si te lo comes, puedes tener enfermedad. Si te lo comes, el colesterol te va a subir. Si te lo comes, pues puedes adquirir parásitos y una serie de enfermedades. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la obediencia? Que si no me lo como, entonces voy a durar más. Que si no me lo como y obedezco, entonces Dios va a hacer lo que dijo que él hizo porque realmente nos está dando las pautas. Y esa es la obediencia también en la vida espiritual. ¿A cuántas personas Dios no nos ha dado una promesa? Si yo le dijera, levante la mano a todo el que Dios le ha dado promesa, yo estoy seguro que todos
pudiéramos levantar la mano. Yo estoy seguro que como aquella señora, Dios nos habló en algún momento a alguno de nosotros o a todos nosotros. Sin embargo, ¿por qué muchas veces el propósito de Dios se atrasa, el plan de Dios? Porque muchas veces, ¿verdad? Ignoramos lo que está escrito. Por eso Jesús decía, escrito está, y no me voy a salir nada más que lo que está escrito. Y por eso la palabra dice que hablemos nada más que lo que está referido en la Biblia, lo que está escrito. ¿Por qué? Porque ese es el manual de conducta y fe. ¿Por qué? Porque ahí está todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso es obediencia. Ir y hacer discípulo. Perfecto. No te vas a ir para el infierno por no ser discípulo. Pero ¿dónde, como José, tú puedes desarrollar tus dones? Yendo y hacer discípulo. Yendo a los hospitales a orar. Yendo a la iglesia a aprender. ¿Verdad? Poniendo en práctica lo que Dios me dio como dones. Entonces, esa es la obediencia. Dios no nos dice, si tú quieres no lo hagas, sencillamente no te va a ir bien. Pero en cambio, por cuanto como José vimos al principio y dijo, no me voy a doblegar al pecado, no voy a estar con una mujer que no es mía, no voy a hacer lo que no está escrito, sino todo lo que Dios refirió y lo que mi padre me enseñó, entonces me va a ir bien. ¿Por qué? Porque soy obediente. Y eso, mi hermano, lo podemos llevar al mundo de hoy también, a cualquiera que sea nuestra área en estos tiempos, ¿verdad? Por eso, mira lo que dice Zacarías 3:7. Así dice el Señor de los ejércitos, si andas por mis caminos y cumples mis ordenanzas, obediencia, también tú gobernarás mi casa. ¿Quieres ser un buen sacerdote de la casa? Anda en mis ordenanzas. ¿Quieres ser un buen pastor, un ministro, un líder? Anda en mis ordenanzas. ¿Quieres ser un buen hijo de Dios? Anda en mis ordenanzas. ¿Quiere que Dios te proteja, te prospere en el trabajo, donde quiera que tú pises? Anda en mis ordenanzas. ¿Por qué? Porque eso es obediencia. Y ahora tú dirás, hermano, por eso se cae la mata. Por eso es que le debo dar gracias a Dios, porque aún yo, Él me da el material, me dice cómo tengo que vivir y todavía aún yo muchas veces no soy agradecido, pero por eso debería ser agradecido. ¿Por qué? No solamente por lo que me da, sino porque ahora ando con el Rey de Reyes a mi lado, porque ahora ando con el Espíritu Santo y no lo contristo. Por eso le doy gracias, porque me revisto, ¿verdad? Y tengo el placer de tener a ese Dios todopoderoso a mi lado, que me guía, me guarda, me ama sobre todas las cosas, pero sobre todo y me dice qué es lo que tengo que hacer. Mateo 7:24 dice, a cualquiera que oye estas palabras, mire hermano, ¿a quién es? Al que oye estas palabras. Sí, pero no. Y las pone en práctica. Mira lo que dice la palabra. ¿Con qué lo compararé? Con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Obediencia. Gracias, Señor, porque por cuanto edifiqué mi casa sobre la roca, porque escuché lo que tú me estabas diciendo, me va bien. Entonces, ¿es bueno ser obediente o no? Es más, una línea que voy a cruzar. Porque muchas veces decimos, no, pero pastor, pero es que yo no sigo a ningún hombre. Ojo, cuidado, porque si es de Dios el hombre que puso, y no estamos hablando de pastor, estamos hablando de hombre y mujer, tanto en tu casa, puede ser tu esposo, tu esposa, aquel hermano que te vino con una palabra, quien sea, si es de Dios, cuidado, cuidado. Así que dice, este es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Obediencia, definir si este que vino es de Dios, entonces sobre la roca. Entonces, ahora hablemos, hermanos, ¿por qué serle agradecidos a Dios? Bueno, mira, hermano, por eso hay muchas razones y motivos. Sin embargo, Salmo 136:1 dice, den gracias al Señor, ¿por qué? Primero, porque Él es bueno. Cuando a mí me dicen, hay veces yo le pregunto a las personas, y eso es algo que vamos, bueno, no se lo voy a decir, pero una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿por qué yo debería darle gracias a Dios? ¿Y por qué yo veo tantos problemas o vemos tantos problemas cuando le pedimos a alguien que testifique de Dios? Porque lo primero que se nos viene a la mente es, por la familia que nos dio, por el televisor, por la computadora, por el carro, porque me trajo a Estados Unidos. Pero mira lo que dice la Biblia.
¿Por qué le vas a dar gracias a Dios? Porque Él es bueno. Él es bueno. Mira, hermano, esto es un ejemplo que voy a poner, pero, o sea, y quiero que entiendan hasta el punto donde quiero llegar. ¿Cuántas personas? Yo soy asmático y yo he estado trabajando todos estos días atrás en construcción y me he dado cuenta que llega un punto que no puedo respirar. Escuche esto, hermano. Y cuando tú te das cuenta que tú no puedes respirar, tú dices, wow, pero el aire que tengo yo no, el aire que yo puedo respirar, la molécula, el átomo que está en mi cuerpo, yo no lo valoro porque no lo entiendo. Y Dios es tan bueno que te dice, te da aire, te da atmósfera, no te quema. Eso es sin contar todo lo que tienes. O sea, lo que tienes no importa, lo tengas o no lo tengas. Tienes vida, camina, tienes fuerza, te levanta, te para, no te para, te sienta, no te sienta, te acuesta, lo que sea. Pero Dios es bueno. Y para colmo de bienes, no solo contigo que eres su hijo, sino con aquellos que no creen también. Porque dice que el sol sale para justos e injustos, para buenos y malos, y los hace prosperar. Entonces, debería agradecerle yo a Dios. ¿Por qué? Y eso es una de las preguntas que deberíamos de pensar, porque cuando entendemos que Dios es bueno y que no da más que lo que nosotros merecemos, porque esa es la otra. ¿Cuántas veces, cuántas personas he visto que han venido para este país y se la pasan renegando, se mueren en el mar, en el caso de los cubanos, dando remo, y cuando llegan aquí maldicen este país con ganas de irse para Cuba? No son dignos de estar aquí. Igual pasa, hermano, en las iglesias, en los matrimonios. ¿Cuántas veces, hermano, estamos en una iglesia cómodos con de todo y sin embargo, qué fastidio otra vez? Esta gente, la misma alabanza, el pastor con lo mismo ayer, el hermano, mi esposo viene otra vez y tenemos una familia hermosa, tenemos todo lo que podemos tener, no, olvidemos materialmente, es más, tenemos vida. Que eso, cuando estamos en el lecho de muerte, es cuando más pensamos. Cuando estaba diciendo nuestro hermano pastor el domingo, que decía, la persona cuando está en el lecho de muerte, lo que menos le interesa fue lo que no hizo, sino lo que le quedó por hacer. Entonces, en ese momento es donde apreciamos realmente el momento que no nos sentamos con nuestros hijos a comer en la mesa, aquel consejo que nos recibimos de nuestros padres, ¿verdad? El momento que no nos fuimos a caminar porque, ay, tú sabes lo que es parquearse en el último parqueo de Walmart cuando podemos parqueando en el primero y no nos dimos cuenta que era una oportunidad para poder entablar una conversación, evangelizar, hablar de la familia, tener relación interpersonales con otras personas, porque a veces menospreciamos esto. Bueno, no, los pies. Ay, tengo que caminar, pero tienes pies. Camina, no se ponga voto igual que yo. Entonces, porque eres bueno, hermano. Y ahora, ¿para cómo? Mira lo que dice el Salmo. Y su gran amor perdura, ¿para cuándo, hermano? ¿Para ayer? ¿Para mañana? No, para siempre. Tienes un amor que te ama con amor, un Dios que te ama con amor eterno. Eso es más que suficiente para poder entregarte sus manos como un niño y decir, Señor, como decía Pablo, qué bueno sería morir, pero no me voy a morir, me voy a quedar porque tengo que hacer el propósito, tu voluntad aquí en la tierra. Pero no tengo miedo de morir porque sé que tu amor dura para siempre y es mejor estar en tus manos y por eso es mejor aquí aguantar, ¿verdad? Y perseverar, porque la recompensa es más, tienes más, mucho más de lo que mereces. Entiéndelo y verás que tu vida va a tomar sentido. Hoy más que nunca, olvida todo lo que viste atrás. Y cuando comiences a pensar y analizar, ¿qué me falta? Y te vas a dar cuenta que no te falta, tienes mucho más de lo que mereces. Entonces, por esas dos razones, porque Dios es bueno y porque su gran amor perdura para siempre, su constante amor. Ahora, cierro con esto. Hermano, ¿cómo espera Dios que le agradezcamos? Sencillo. Hebreos 12:28 dice la palabra del Señor así. Mira eso, qué puntual. Voy a terminar casi a las 9:30. Te lo dije que venía en modo metralleta. Hebreos 12:28 dice, así que habiendo recibido, hermano, nosotros, fíjate que no dice ellos, sino nosotros. ¿Quién recibió de Dios? Nosotros. Un reino inconmovible. Ahora,
tengamos gratitud. Y mira cómo Dios quiere que tú seas grato. Mediante ella, si vamos a Dios agradándole, santificándose para su venida, porque su venida está cerca, predicando la palabra. Y ahora, con temor. ¿Y con qué más? Con reverencia. Realmente eso es lo que quiere Dios. Por eso es que dice, sean agradecidos. Y Él, como modelo, lo es. Así que, ¿cree usted que realmente debiéramos ser gratos, verdad? Que es importante el agradecimiento. Y que realmente debiéramos agradecerle a Dios con nuestro servicio, con nuestro temor, con reverencia, siendo lo que Él quiere. Así que con eso los dejo. Iba a extenderme hasta las 10:30, pero no, para que puedan, porque yo sé que alguien se va a sacrificar. Así que, hermano pastor, ahí está la pregunta. Debemos servirle a Dios, debemos ser agradecidos, con temor, con reverencia, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Amén. Bueno. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Pedro, por esa palabra, ¿verdad? Sí, fue rápido, fue rápido, una ametralladora, ¿verdad? Pero al punto, ¿verdad? Tocamos varios temas, varios puntos dentro de lo que es el agradecimiento. Me gustó muchísimo, ¿verdad? Recuerdo el miércoles pasado lo que era gratitud con respecto a algo placentero. Y en esta tengo varias cositas que decir, pero no los voy a decir ahora porque quiero abrir micrófonos. Dar la oportunidad a aquellos que quieran participar. El pastor Pedro dice, ¿cómo debemos de servir a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo debemos ser gratitud? Sirviendo con temor y reverencia. ¿Alguien quisiera decir algo de este mensaje? Algo que haya tocado tu corazón con respecto a este versículo bíblico de servir a Dios, ser agradecido, entonces servirle a Dios con temor y reverencia, o sea, no a lo loco ni lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere que yo haga. Levanto micrófonos, ¿cuántos quieren hablar? No se peleen, no, por favor, no saquen tantos micrófonos al mismo tiempo porque el sistema se puede caer. ¿Quién quiere decir algo? Y hoy no está la hermana Viviana para empujarla. Sí, no Así sé qué que, pasó, estará celebrándose, festejando, yo no sé dónde se fue, se habrá ido, no sé a dónde, se habrá ido a Qatar, yo creo, a celebrar ahí con los muchachos de Qatar, no sé dónde está, pero bueno, le mandamos un saludo, creo que está en Facebook ella, así sí, que, porque tú le dices, bueno, a ver, un voluntario, a ver, hermana Viviana, ¿qué usted cree? Ya no es un claro, voluntario. no puedo, no tengo a la hermana Viviana, ¿qué hago ahora? Entonces, todo por culpa de Messi, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿alguien quiere decir algo? Yo quisiera hacer algo que me llamó la atención. A mí me llamó mucho la atención el miércoles pasado las perspectivas de algo placentero. Cuando soy agradecido, es un placer, ¿no? Es una manera. Acá en esta vuelta me dio otro sabor, me dio el sabor de relacionarlo, claro, con la obediencia, pero yo digo, a ver, ¿tiene que ver con la fe? Sí, porque si es obediencia, ¿verdad? O sea, ser grato, ¿verdad? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, agradecimiento a aquel que hizo todo por nosotros, pero tendrá que ver también con la fe, aquel que es agradecido porque tiene fe en Dios y sabe realmente a quién le sirve, a quién le debe. ¿Qué piensa usted? Abrimos micrófono. ¿Qué dice? Me voy a sacrificar. Se sacrifica. Gracias, hermana Karina. No, yo nada más quería comentar que sí, esto bueno, me gustó mucho la enseñanza de hoy. Y es verdad, como dice el hermano, el pastor Pedro, yo pienso que obviamente sí tiene que ver con la fe, porque es ahí donde entonces nosotros demostramos quién es nuestro Dios, a quién le servimos y en quién creemos. Pero mi punto de vista se dice pues fácil, pero a veces nos cuesta mucho trabajo el orar y es como yo creo que correctamente como se debería de orar, ¿no? Agradeciéndole a Dios por lo que Él va a hacer en nuestra vida a su debido tiempo y a su voluntad, ¿no? Pero a veces nos es difícil
tener esas, o al menos en mi caso a veces digo yo, tener esa suficiente fe porque sí, creemos en Dios y le oramos a Dios y pedimos a Dios, pero tener esa fe yo creo que muchas veces no nos es tan fácil, pero me gustó mucho eso porque es en verdad como tenemos que darle gracias a Dios por lo que va a hacer en nuestra vida, ¿no? O por lo que vamos a recibir o por lo que Él va a hacer con nosotros. Amén, amén. Porque el asunto está, por eso es que me gustó mucho, bueno, las dos me gustaron, pero esta creo que me llegó más. Porque entonces, a pesar de que yo quiero que suceda algo, pero Dios no va por ahí. Dios va por otro lado porque los planes de Dios son más altos, los pensamientos de Dios son más altos. Y entonces a veces queremos que algo suceda, sobre todo, como decía ese testimonio, ¿verdad? De la mamá con el hijo, ¿verdad? Entonces queremos que sucedan las cosas de la manera que suceda y la manera que nosotros queramos. Y es ahí donde entonces yo digo, Señor, gracias. Gracias porque a pesar de que no tengo esto, no veo esto, no veo las cosas que quisiera ver, yo sé que tú estás obrando y si tal vez lo que yo quiero que suceda no es lo que Dios quiere. A veces nosotros tenemos fe en la fe y no fe en Dios. A veces nosotros tenemos fe en la alabanza, pero no fe en lo que es alabar a Dios, sino entonces nos desorientamos muchas veces. Y entonces, pero cuando la fe viene por aquel que consume la fe, decir, Dios me creó, Dios me puso en este planeta, Dios me puso en esta época, Dios me dio estos hijos, Dios me dio al esposo, Dios me dio a la esposa, y entonces decir, estoy agradecido, porque si no, ¿qué pasa? Yo pienso que es una característica de lo que es fe, obediencia, una mezcla de decir, de ese fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la fe, de ese de decir, yo estoy lleno de Dios. Y si yo estoy lleno de Dios, entonces cualquier cosa que me suceda alrededor voy a estar agradecido porque Dios me dio esta oportunidad de vivir en una época que no es tan sido fácil, y menos ahora, pero es una época donde Dios quiere que yo obre, que yo trabaje, que yo le sirva. Por eso me gustó también esa comparación con respecto a Guatemala, con respecto al viaje misionero, con respecto a las cosas que a veces hacemos en otro lugar, pero no hacemos acá. Entonces, allá no dormíamos, acá sí dormimos, pero, o sea, el mismo esfuerzo, si lo haríamos todos, entonces no entendemos que no somos agradecidos en el área de que si nosotros trabajamos de la misma manera que trabajamos en Guatemala, pero acá vamos a poder hacer más viajes a Guatemala, vamos a poder crecer y vamos a poder alcanzar más vidas. ¿Se entiende lo que quiero decir? El punto de lo que quiero decir. Así que muchas gracias, hermana Karina, por ese comentario tremendo en el Señor. También tenemos acá, ¿verdad? A Magali, a Milagros. Dios le bendiga, ¿cómo está todo? Tengo un frío, acá el aire acondicionado está con un frío, no puedo ni moverme. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones, buenos días, buenas noches a todos. Bueno, como bienvenida, siempre. bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. Pastor, usted es agradecida, usted es muy agradecida por lo que Dios le ha dado. Siempre soy agradecida. Siempre. Esto me hace recordar mucho de una de mis favoritas oraciones que Jesucristo hizo cuando él fue delante de la tumba de Lázaro. Que él se paró delante de la tumba y le dio gracias a su padre y le dijo, Señor, le dijo, Padre, yo te doy gracias que tú me has escuchado. No es que él está diciendo, Padre, escúchame o sé que me estás escuchando. No, él dijo, te doy gracias que me has escuchado. Estamos hablando en el pasado, porque yo me estoy diciendo que mientras que él estaba caminando con los discípulos para llegar a ese lugar, para mí ya Lázaro ya estaba caminando adentro de la tumba, estaba ya despierto. Y él ya lo que tuvo que hacer es decir, Lázaro, ven. Entonces, ese es el tipo de fe que nosotros necesitamos orar.
Yo escuché no hace mucho, hace ya un tiempito atrás que dicen que las personas no se sanan porque no hay suficiente fe. No se sana a través de un fe realmente fuerte, vivo. Y entonces Jesucristo dice, yo sé que tú siempre me escuchas, dice en su palabra. Lo estoy haciendo en inglés, de español. Pero por el beneficio de esas personas que están parados aquí, para que ellos crean que fuiste tú que me mandaste a mí. Entonces nosotros necesitamos, número uno, creer en fe y orar en fe, igual como el hijo está orando al padre, creyendo que ya lo que el padre, lo que él está orando, ya el padre lo está haciendo, ya lo hizo. Y ese es el agradecimiento, ese es también la obediencia que tenemos que tener nosotros como cristianos, orar en ese tipo de fe para que nosotros podamos lograr detener nuestras victorias, ¿no? Como la señora de Guatemala. Estoy segura que ella oró, creyendo, sabiendo que Dios ya lo iba a hacer. Y tenemos que empezar a orar igual como nuestro Padre Celestial, que Él dio ese ejemplo, que Él dice, Señor, yo sé que ya tú me has escuchado. Y para mí eso es ya suficiente. Amén. Amén, amén, amén. Por supuesto, es saber creer en Dios, es creer, es depositar. Recuérdense que la fe es convicción más obediencia. Fíjense en la gratitud, dijimos que es obediencia y fe. Y fe es convicción en obediencia. O sea, yo no es decir creo en Dios. Yo puedo decir creo en Dios, pero hago lo que se me da la gana. Eso no es fe. Si yo creo en Dios, obedezco. No es decir creo en Dios, ¿verdad? Sabemos lo que dice el libro de Santiago, los demonios creen y tiemblan, o sea que si entendemos, ¿verdad? Que entonces fe es convicción, entrega, convicción de entregar mi vida en obediencia a Dios. Agradecimiento entonces es también relacionado con la fe, entonces por deducción, aquel que es agradecido en el Señor porque tiene fe y tiene obediencia. Tengo otra manito aquí también, Fabricio y Yolexis. Bendiciones, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Bendiciones, pastor. Pero creo que Areli hace rato tiene la mano levantada, está antes que... Bueno, sí. No. Hermana Arelis, ¿usted quiere decir algo también? Sí, bendiciones. No la había visto la manito, pero qué cosa. Gracias, Fabricio, discúlpeme. ¿Cómo está usted? Bendiciones, bienvenida. ¿Cómo se siente? Amén, todo bien, gracias a Dios. Antes de, pastor, déjeme disculparme con los hermanos porque esta mañana yo tengo un teléfono nuevo y estoy vuelta a un desastre y no podía abrir el micrófono, en fin. No sé si me ven ahora, a ver si me escuchan bien. Escuchamos y la vemos muy claro. Gracias, hermana. Bueno, mi esposo está aquí a mi lado. Bendiciones. Yo, en mi familia, eso que muy importante, el estudio que está dando el hermano Pedro. En mi familia pasó algo hace muchos años, 2015, 2014. En ese tiempo, yo soy de una familia grande. La única cristiana era yo. Y siempre yo invitaba a mis hermanos, a mis padres, y siempre tenían alguna, por algo no iban a la iglesia. Uno de mis hermanos, los varones son más pequeños, vino un día de su trabajo enfermo. Lo llevamos al hospital, lo llevó su esposa, todo eso. Un testimonio un poquito largo, yo lo voy a resumir. Bueno, en la provincia donde vivíamos, hubo que llevarlo a la ciudad y el doctor dijo que mi hermano no se iba a recuperar, que solo un milagro podía levantarlo. Yo dije, bueno, pero un milagro, pero yo creo en un Dios de milagro. Y comenzamos a orar y para no hacer el cuento largo, por lo que es tener fe. Y yo les digo, yo vine a este país y me estoy congregando, tengo 1 año y 5 meses en este país y me estoy congregando el tiempo que tengo con ustedes, no había ido a ninguna iglesia. Y eso afectó mucho mi vida, hasta espiritual, yo se lo he dicho a usted, pastor. Pero en ese momento de mi vida, yo
toda mi vida el Señor, la iglesia, las actividades, todo eso. Y sirvió eso que pasó ahí para que toda mi familia, prácticamente toda, solamente hay 2, que no vinieron a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, y me tocó a mí, en medio de nuestro dolor, que llorábamos a nuestro hermano como que había muerto todos los días, por la noticia que daban los doctores, y en medio de eso, me tocó levantarme y decirle a ellos que sí, que Dios sí podía levantarlos. Mencionaba siempre a Lázaro y hablaba de todo eso. Y hoy en día, mi hermano, su esposa, mis hermanas, todas las hembras, él, el que estaba enfermo, mi mamá, mi cuñada, todos vinieron a los pies del Señor. Cuando los médicos decían de solo un milagro, ellos lo decían, yo sentía como que no había esperanza, pero yo sabía que sí había esperanza porque sabemos al Dios que le servimos. Muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias por compartir eso. Amén, amén. Y eso es ser, ¿verdad? Agradecido por lo que Dios siempre hace, ¿verdad? En las vidas de nosotros, sus hijos, ¿verdad? A veces no entendemos el camino o el porqué o las circunstancias, porque Él pudo haber hecho el milagro antes, Él podía haber inclusive evitado ciertas cosas, pero Dios sabe lo que hace. Muchas gracias, hermana Arelis y su esposo, por ese testimonio tremendo. Gracias. Ahora sí, vamos con Fabricio. Bendiciones, Fabricio. Bendiciones, pastor, bendiciones, hermanos. Sí, Bendiciones. justamente estaba pensando enfocar el comentario en el testimonio que estaba dando la hermana, porque como bien decías, hay muchas formas de ser agradecido. O sea, y lo contrario de la gratitud es la ingratitud. Y eso es muy importante que lo dijo el pastor Pedro, porque cuando no hacemos una cosa, nos volvemos la otra. Y muchas veces es Dios diciéndonos qué es lo que no tenemos que hacer, pero si dejamos la gratitud, nos volvemos ingratos. Si dejamos de servirle a Dios, le servimos al diablo. Y es fuerte, pero es la verdad. Entonces, en la obediencia demostramos la más grande gratitud en nuestro corazón, porque si obedecemos al Señor es que estamos creyendo en su palabra, y eso es fe, como bien lo decías, pastor, pero ese es un caminar que aunque con tropiezos, aunque con desiertos, aunque con pruebas, debe de ser una vela que no cualquier viento la mueva. O sea, deberíamos de ser embarcaciones estables, ¿verdad? Porque hoy escuchaba el testimonio de un pastor argentino, por cierto, y él decía de que desde que él era niño, él estaba convertido al Señor, y que 30 años después, los que se burlaban de él, se comunicaron con él, uno de ellos específicamente, y le dijeron, nunca te lo dije, pero ahora te lo voy a decir, admiro tu estabilidad, ¿verdad? Tu caminar. Entonces, es increíble, pero el testimonio habla mucho más a veces de todos los sermones que podamos dar. Cuando alguien nos ve, y no es de que nos van a imitar a nosotros, sino simple y sencillamente la gente se da cuenta que la palabra sí es viva y es eficaz y corta y nos transforma. Entonces, porque si no hay testimonio, somos prácticamente como címbalos que retiñen, ¿verdad? Solo hacemos bulla, 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 pero no hay nada real dentro de nosotros. Entonces, esa obediencia demuestra la gratitud y el servicio que dice también Hebreos 12. O sea, tenemos que servir a Dios agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Yo recuerdo que hace unos años atrás me tocó predicar y prediqué sobre la reverencia, y hacía énfasis en que hay culturas que cuando llegan a los pies del Señor son mucho más firmes que otras culturas,
por lo mismo que nos ha inyectado nuestra tradición y nuestra forma de vivir en nuestros países. Y yo recuerdo que hacía referencia a los japoneses, porque los japoneses son personas de mucho respeto y muy íntegras. Entonces, cuando ellos se vuelven al Señor, es muy fácil para ellos, que ya tienen claro qué es la reverencia, pues serle reverente al Señor. Pero muchos de nosotros que estábamos en nuestros países, que éramos irreverentes, que teníamos vidas desordenadas y que en términos generales nuestra sociedad era así, a nosotros nos cuesta mucho más eso de la reverencia. Y es increíble, pero se ha metido dentro de la iglesia la irreverencia. Y nos podemos dar cuenta en nuestra misma congregación que hay irreverencia. A veces no hay respeto al Señor. A veces no respetamos el altar, no respetamos el templo, no respetamos la iglesia como tal. Y eso, además de ser una falta de respeto para los hermanos, es una irreverencia ante Dios, ¿verdad? Entonces, y nuestra conducta debe ser igual dentro y fuera de la iglesia, porque no vamos a ir a fingir también. Habría mucho que hablar, Pastor Pedro, pero un día nos vamos a tomar un café y seguimos hablando del tema mejor. Bendiciones. Por agradecimiento al mensaje, ¿verdad? Nuestro hermano Fabricio va a traer la tercera parte. La tercera parte viene Fabricio, ahí está. Es impresionante esto, ¿no? Lo que acabaste de decir también, Fabricio, ¿no? O sea, de que si no sirvo, a alguien estoy sirviendo. O sea, si no le sirvo a Dios, a alguien estoy sirviendo. A mí se me vino a la mente cuando estabas hablando de qué tal el agradecimiento, pero selectivo. O sea, soy agradecido con ciertas personas, con ciertas, pero no con todos. Porque yo conozco personas que no son agradecidos, pero son agradecidos con ciertas personas. Entonces, ¿son agradecidos o no son agradecidos? O es selectivo el asunto, o es cuando me conviene, a las personas que me caen bien. Tremendo eso me abrió otra puerta. Pero, Selectivo y donde uno ¿no? hace excepción de personas. Exacto, exactamente, ¿verdad? Y eso es un problema, porque entonces soy agradecido con los que yo quiero ser agradecido, pero no con los que debo o lo que Dios pone en mi corazón. Así que no es lo mismo estar agradecidos que ser agradecidos. Pone aquí el pastor Pedro, lo cual es cierto. No es lo mismo es estar agradecido por algo o ser agradecido porque está en nuestra esencia. Tremendo esto. Tenemos a Jeffrey que desde su iPhone quiere dar su comentario. Bienvenido, buenas noches. Jeffrey, ¿cómo está usted? Bendiciones. Bendiciones, pastor, y bendiciones a todos. Bendiciones, Sí, bienvenido. yo lo que quería decir era lo que es el del agradecimiento, algo que se me vino a la mente hace poco. Y es que yo pienso que por la razón por la cual la gente no es tan agradecido, para mí, es que, bueno, y esto yo lo veo más en los cristianos que vienen de países Latinoamérica, que para mí vienen a este país y están arruinados, de verdad, en mi opinión, que vienen a este país y ven que todo aquí es más fácil. Los recursos, vamos a decir, muchas veces son los recursos, que es más fácil aquí que allá. Entonces, después de unos cuantos años viviendo aquí, es como que se le olvida de cómo era la vida de ellos atrás en sus países. Y para mí, eso es algo que tenemos que practicar mucho, especialmente en la iglesia, que la verdad es que nosotros no de verdad estamos muy arruinados con eso del sueño americano, en mi opinión. Amén. A ver, entonces lo que voy a parafrasear lo que dijiste, o sea, están viviendo un momento difícil, vienen acá a este país y bueno, y salen adelante y de repente después se olvidan de varias cosas, se olvidan de cómo ellos estaban, de aquellos que le brindaron una mano, que lo ayudaron a seguir adelante, se olvidan de la apertura de este país, porque usualmente el que viene de fuera no dice soy de este lugar, dice soy del otro lugar, pero entonces ¿por qué estamos acá? Y también se olvida de ser agradecido con el país. Creo que esto fue más o menos lo que dijiste, ¿no? Y menos con Dios, si es porque mencionaste también en la iglesia.
Sí, sí, eso Por eso mismo. dijiste la palabra arruinados, o sea, dijiste como que vienen mal, se olvidan de dónde Dios los sacó a través, y Dios usó a este país y a personas en este país y se olvida de todo. Y no son agradecidos. Eso es más o menos. Sí, eso mismo. Amén, Pero amén, amén. Siempre hay que ser Estaba- agradecido. Aquella persona, una vez lo predicamos muchas veces en la iglesia y dijimos, recuerda de aquella persona que te brindó una mano cuando llegaste, que cuando sí, que toda la vida te brindó la mano. Por eso hay que ser agradecido por los padres, porque los padres fueron los que me criaron, por lo que me cuidaron cuando era niño, me bañaban, los pañales, etcétera, la comida, el cuidado, la escuela. No es fácil. Cuando llegamos a este país, que no es fácil, ¿verdad? Pero alguien Dios usó para darnos una mano en algún momento. Y a esa persona que Dios usó, aunque sea de repente cristiana o no sea cristiana, ser agradecido de la manera de decir, Dios usó a hombres y a mujeres, hermanos y hermanas, para que yo pudiera ser quien soy yo en este día. Y yo creo que eso es clave. Lamentablemente, sí, yo estoy convencido, de hecho traje una prédica hace muchos años atrás y escribí también algunas cosas sobre esto. El hombre tiene corta memoria, y el hombre tiene memoria para lo que le conviene nada más. Entonces nos olvidamos, tendemos a olvidarnos de eso. Por eso aquel que es cristiano, aquel que tiene a Cristo en el corazón, debe de ser agradecido. Es parte de... yo no puedo decir, un cristiano que no agradecido no puede ser cristiano. O sea, ese es el punto, porque es la esencia del Espíritu Santo de Dios. Es como decir, no, es un cristiano, pero es mentiroso. No puede, la mentira alaba a Satanás. Entonces, ese es el asunto. El asunto es que está dentro de la esencia. Por eso me gustó mucho lo que puso el pastor Pedro. Dice, no es lo mismo estar agradecido con algo que ser agradecido. Amén. Tremendo. ¿Alguien más quiere decir algo? sí, hoy, pastor, ahora se vino a la mente, el ejemplo perfecto que te puedo dar es siempre la historia que usted da de la señora esa que cuando usted hizo el viaje misionero a Nicaragua, Me de recuerdo. la señora que vives así como, vamos a decir, como desamparada, que tiene Amén. las 3 hijas y que ustedes estaban brindándole mucha cosa y como que no quería nada de ustedes porque ella estaba muy agradecida de lo que Dios le hizo en su vida. Exactamente, exactamente. Ella, inclusive de lo que le ofrecimos, de la ofrenda, sacó de de la misma ofrenda para darnos a nosotros algo. Entonces, eso a una mujer que estaba bajo un árbol con chapas y bolsas, o sea, le dimos una ofrenda y esa mujer con la ofrenda que le dimos quiso darnos algo. O sea, eso no es estar agradecido, eso es ser agradecido. Cualquiera diría, no gastes porque ellos vienen. No, yo le quiero dar algo. Y cocinó un pollo de lo que querimos y nos dio la sopa con el pollo. O sea, es una cosa que esa mujer realmente nos ministró a todos, honestamente. Eso fue en Nicaragua, ¿verdad? Eso fue impresionante. Realmente esa mujer no tenía dónde estar, tenía 3 hijas, fue maltratada, violada numerosas veces en el trabajo, trabajaba en el campo, y sin embargo con un corazón agradecido. Es impresionante. En Villa del Carmen fue eso, en Nicaragua. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? sí, algo sobre eso, mano, de ser y estar, porque pienso que cuando tú estás agradecido, sencillamente estás retribuyendo algo de de ese favor que te hicieron, pero cuando tú eres agradecido, tú retribuyes aunque esa persona no te haya hecho un bien. Por ejemplo, y creo que tiene que ver mucho con las relaciones personales, ¿no? En la amistad, en el amor, por ende. Eh, ¿Cuántas veces no he escuchado, ¿no? Por ejemplo, en esta área, en iglesia, que es la que estamos hablando, ¿no? O sea, también se puede aplicar en el matrimonio. Matrimonios que se conocieron y eran unos para el otro, 1000 años juntos, y después cuando se divorcian son enemigos. Entonces yo digo, entonces, ¿cómo no estar agradecido de la persona que te puso Dios y ahora por algo por muy grave o cualquiera que sea la razón, decir, maldecirlo, ir en contra, perjudicarlo y mucho más, entonces querer lo peor de él? Entonces, también pasa en la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, un líder le dedica su vida literalmente a un
discípulo, crece, y cuando crece y que empieza a pensar, dice, no, pero ahora quiero ser mi pastor, ahora quiero, y no es el tiempo, entonces empieza, se va por el doble, ya, no, ya empieza a hablar mal, a moral, y tú dices, eso no es estar, o sea, mientras yo te estoy dando, entonces tú estás agradecido, pero realmente ser agradecido es que aunque no me dé, aunque no cumpla mis caprichos, yo estoy agradecido por lo que es él, porque es la amistad, ¿entiendes? Es la relación interpersonal que tiene la persona. Entonces, eso es ser agradecido. Por eso es que uno tiene que ser agradecido con Dios por lo que él es, como lo decía la palabra, porque él es bueno, ¿entiendes? Porque, por su esencia. Porque entonces cuando no nos da lo que nosotros queremos, ¿qué es lo que hacemos? Entonces ahí, pero Dios Dios no es tan bueno, Dios castiga, Dios. ¿Ves? Esa es la diferencia. ¿Ven? No. Completamente de acuerdo, o sea, eso tampoco nunca lo voy a entender. Yo he querido entenderlo y no puedo. Años y años juntos con alguien y se ponen en desacuerdo y son los enemigos peor que... nunca lo voy a entender. Yo a eso me desilusiona en la persona. No puedo confiar en una persona que pudo haber estado por años con alguien y después lo odia, lo desprecia, o sea, son los enemigos, los dos lados, ¿no? O sea, no lo voy a entender nunca. Yo pienso que hay que ser agradecido y que cada cosa de repente tiene su tiempo y su proceso, etcétera. Pero ser agradecido por aquellos que tal vez, aunque en algún momento no nos pagaron bien en algún momento, pero sí nos ayudaron en algún momento, hay que ser agradecido igual. Amén. Tengo una reflexión aquí de parte de Alison. Puede decirlo también, Alison, puede abrir el micrófono y compartirlo si usted lo desea. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches, bendiciones, qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo se siente? Muy bien, para la gloria de Dios. Bendiciones a cada uno de los que se encuentran acá en el estudio bíblico. De verdad agradecerle al hermano Pedro por cómo el Señor lo usó grandemente para la gloria de Dios con este estudio bíblico que hoy hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Yo quiero aportar como reflexión sobre el agradecimiento de que yo me preguntaba cómo es posible que muchos cristianos, y lo digo primeramente por mí misma, porque muchas veces nos pasa que a veces tendemos a vivir en una actitud que no refleja el gozo del Espíritu Santo. Por ejemplo, y gracias a Dios, pues la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero muchos cristianos que se dicen ser cristianos viven en tristeza, amargura, con mal carácter, con malos gestos, les cuesta sonreír, les cuesta expresar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es cierto que hay circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero definitivamente nosotros mismos tenemos que cambiar muchas actitudes que sean de toda mala actitud y como dice, y acá lo quiero citar en Primera Tesalonicenses capítulo 5, del 16 al 17 y después del 18 al 19, dicen estas versiones. En Nueva Biblia Vida y en traducción del lenguaje actual dice: estad alegres, estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. Y para cerrar con esta reflexión del agradecimiento, yo creo que nosotros somos cartas leídas, hermanos, hermanas. O sea, nosotros tenemos que reflejar definitivamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque no vamos a andar por ahí diciendo, ¿verdad?, con un megáfono: soy cristiano, soy cristiano. No, es con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro rostro, el reflejar de que de verdad somos hijos e hijas de Dios. Y yo siento que si Cristo vive en nosotros, no podemos estar toda la vida cargando tristeza, amargura y cosas que a Dios definitivamente no le agradan. Muchas gracias. Tremendo, Alison, lo que acabaste de decir, ¿verdad? No reflejar lo que Dios hace en nosotros, el gozo, el agradecimiento es parte. ¿Y qué me dices, Alison, de sernos las víctimas? Una victimización total de nuestras vidas. O sea, Correcto. todos nos hicieron daño, todos están contra nuestra. Todo, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, el perro, el gato, el vecino, el jefe, el pastor, el líder,
todos están contra mí. Y me tocó hace poco decirle, pero escúchame, digo, si estoy escuchando acá hace media hora y lo único que me estás diciendo es que tú eres la víctima de todo. ¿Y qué pasa si es al revés? Porque yo creo que una vez que entendamos y somos responsables por nuestras acciones, vamos a crecer en la vida. Si me he equivocado, me equivoqué, pido perdón, le voy para adelante, ¿verdad? Trato de enmendar de alguna manera el error causado, ¿verdad? Yo sé que hay errores de errores, pero lo que quiero decir es que de sernos las víctimas constantes, siempre. Creo que eso no es parte de lo que el Señor, porque de eso dice la Biblia que somos más que victoriosos en aquel que nos amó primero. O sea que caminar en victoria a pesar de que nos puedan hacer algo. Así que me pareció excelente, hermana. Gracias por esa reflexión. Y bueno, llegó la hora de agradecerles a todos por estar con nosotros. Sigue la manito de Arelis. No sé si la levantaste de nuevo, Arelis, o quieres decir algo, o es que estaba la manito ahí arriba. No, estaba ahí, parece. Estaba ahí. Amén, amén. Gracias, hermana, gracias. Pero excelente todos, gracias por estar con nosotros. Quiero agradecer al Señor por la apertura, por las alabanzas y por la palabra de Dios que Dios trajo a través del pastor Pedro. Tremendo esto del agradecimiento, es un tema que creo que es vital para la vida y para el alma del creyente, de aquel que tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? De poder reflejar aquello que Dios quiere que reflejemos, seamos agradecidos. Lo decimos una y otra vez, ¿verdad? Donde estés, en la casa donde estés, en la familia donde estés, en el trabajo donde tú trabajas, ¿verdad? Da ese poquito de extra. Aún aunque digas, bueno, a mí me pagan por hora, siempre da un poquito más. Sé agradecido por aquel que Dios usa en la vida, por darte ese trabajo, por de repente tenerte en el lugar donde vives, o de repente líderes en la iglesia o líderes que han estado en tu vida, o como bien decía los hermanos, cuando llegaste a un lugar y no tenías cómo salir adelante y te brindaron una mano, aquel que te brindó una mano, aquel que estuvo contigo, las buenas, en las malas, tal vez no estaba de acuerdo con muchas decisiones que has tomado. Yo lo vengo diciendo muchas veces, porque te amo, muchas veces no voy a estar de acuerdo con lo que haces. Y voy a ser honesto y te voy a decir exactamente qué es lo que creo que Dios quiere en una circunstancia. Ahora tú eres el que va a tomar la decisión. No me voy a enojar si no lo haces, pero va a haber consecuencias a todas las decisiones que tomamos. Sé agradecido con nuestros padres, agradecido por lo que hicieron en nuestras vidas, y tal vez tu mamá, tu papá no fue o no es lo que realmente hubieras querido, y tal vez tú no fuiste el hijo o la hija que ellos hubieran querido, pero sin embargo te amaron, te cuidaron como ellos pudieron. Hoy en día a veces hacemos cosas que no nos enseñan, y es difícil muchas veces la atención. Hablaba esta tarde con alguien y le expresaba, hoy ser esposo es mucho más difícil que antes. Todos los enfoques, las luces están sobre aquel que es sacerdote de familia. Es como que hay que ser perfecto en todo lo que se hace, perfecto en el sacerdocio, perfecto si somos esposos, perfecto si somos padres, perfecto en el trabajo, perfectos en la iglesia. Entonces hay un desgaste. Pero a veces esa presión es porque al no ser agradecido y siempre tener un inconformismo y una victimización completa en nuestras vidas, nunca nos van a llevar a nada. Aquel que no se levanta en pie y hace las cosas, es difícil que logre el éxito. Entonces dejemos de hacernos las víctimas, busquemos dentro de nuestros corazones ¿con quién debo ser agradecido? Claro, con Dios, pero en la tierra también, y seamos agradecidos y vivamos una vida de no estar agradecidos, sino de ser agradecidos siempre. Y como en esta noche de agradecimiento, quiero agradecer a Dios por tu vida, a Dios porque estás con nosotros, porque has tomado de tu tiempo en esta noche para poder compartir la palabra de Dios. Gracias a tu vida, gracias a lo que Dios tiene para ti. No tires la toalla. La vida no es fácil, pero es victoriosa. Y esa victoria solamente la tiene aquellos que tienen a Cristo Jesús, Señor nuestro, en los corazones. Pelea, lucha y busca qué es lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu alma. Sé agradecido, hoy, mañana y siempre. Y no importa lo que digan el resto,
Un hijo de Dios es agradecido en todo momento. Así que le damos las gracias al Señor. Gracias, Pastor Pedro, por todo. Gracias a todos. Cerremos nuestros ojitos. Padre, en nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra y las gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por la salvación. Gracias por tocarnos, por levantarnos. Gracias, Señor Padre, por rescatarnos. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que están conectados en Facebook Live, en Zoom. Señor Padre, en esta noche, tal vez un día complicado, un día de cansancio, un día difícil, pero aquí estamos, Señor, buscando el alimento espiritual que es tu palabra, para aplicarlo a nosotros y también enseñarlos a otros. Gracias por cada uno de los comentarios. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. Nos vamos de esta plataforma, de esta conexión, pero no de tu presencia. Bendícenos, guárdanos, cuídanos, levántanos, líbranos de accidente, de toda enfermedad. Señor Padre, gracias por lo que estás haciendo y por nada del mundo sueltes tus manos de nosotros. Enséñanos a ser agradecidos, Señor, con todos aquellos que en tus manos nos bendicieron, Señor, en algún momento. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, y queremos ser de testimonio para ti, Señor Padre, porque tú eres digno de toda alabanza y adoración. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches. Descansen. Seamos agradecidos. Dios le bendiga. Gracias a todos. Muy buenas noches. Bendiciones. Saludos a la familia. Dios le bendiga. Saludos Facebook Live. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu hogar y a todos los que están conectados. Bendiciones. Les amamos. Les amamos. Dios le bendiga. Gracias, Señor. Gracias. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias.